Buen día, alumnos de décimo grado. Vamos a la clase de matemática y el tema, como ya les había dicho, los temas que se ven en décimo grado al principio, en el primer semestre, en la primera parcial, son una repetición de lo que ya hemos visto en otros cursos. Usted ya ha visto los dos temas anteriores que hemos visto, o los dos conjuntos de temas anteriores ya los hemos visto. Entonces ya este sería el último tema que consideraríamos para entrar ya a las funciones trigonométricas, que sería, o el estudio de trigonometría, introducción a la trigonometría, que seguiría después de eso. Entonces, ¿cuál es el tema que nos falta por repasar? Vamos a decir que el tema se llama coordenadas planas, se refiere únicamente al plano cartesiano. Vamos a decir que un plano cartesiano está formado por dos rectas numéricas puestas una sobre de otra. Entonces vamos a tomar que este plano cartesiano tiene 4 cuadrantes. Vamos a decir que este es el primer cuadrante. Y siempre los cuadrantes los vamos a tomar según las manecillas del reloj. Este sería el segundo cuadrante. Este sería el tercer cuadrante y este sería el cuarto cuadrante. Ahora, ¿qué otra cosa vamos a considerar? Por tratarse de rectas numéricas, usted sabe que en las rectas numéricas existe el 0 y al lado derecho están los números positivos y al lado izquierdo también están los números negativos. Entonces lo mismo va a ser ahí. El eje horizontal, si usted recuerda cuando nosotros hablábamos de horizontal y vertical, hacíamos mención al horizonte. Si usted dice, miremos el horizonte, usted lo mira así, ¿va? Entonces el eje horizontal va a ser el eje que está puesto en línea recta o en forma horizontal, obviamente. Entonces vamos a decir que este lado de aquí, del eje X, están las X positivas. Y en este lado izquierdo están las X negativas. Siempre usted en el eje horizontal va a poner las coordenadas de X. Y en el eje vertical, por tratarse también de otra recta numérica, pero en el plano cartesiano, el eje vertical se llama Y. Entonces en este lado van a estar las coordenadas de Y positivas y en este lado van a estar las coordenadas de Y negativas. ¿Qué otra cosa recordar del plano cartesiano? Que para graficar puntos en el plano cartesiano, nosotros siempre tomábamos los puntos como X primero, coma Y. Por ejemplo, si yo les digo aquí, en este plano cartesiano, vamos a graficar unos puntos. Entonces tendríamos, ponemos graficar, vamos a decir el punto P, que va a ser menos 2,5. Vamos a graficar el punto G, que sería menos 5,0. Vamos a graficar el punto S, que sería 1, menos 1. Entonces usted lo que tiene que fijarse siempre es cuál es X y cuál es Y. Entonces vamos a dibujar nuestros números aquí. Si usted se fija en todos los números de X, el mayor número está al lado negativo, que usted tendría que llegarlos hasta menos 5. Entonces vamos a hacer las separaciones de 5 a menos 5. Entonces 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Lo mismo en el eje Y, vamos a dejarlo en 5 y menos 5 también. 1, 2, 3, 4 y 5. Y abajo también. 1, 2, 3, 4 y 5. En este lado, en el primer cuadrante, siempre se graficarán puntos cuyo signo del X y del Y son positivos. Usted se fija que hay positivo y aquí también. Ahora, en el segundo cuadrante ya las Y van a ser positivas, pero las X van a ser negativas. Ahora en la parte de abajo, en el tercer cuadrante, ambos son negativos, tanto la X como la Y. Y en el cuarto cuadrante tendríamos las X positivas y las Y negativas. Entonces hacemos esto. Para graficar un punto, nosotros prolongamos, dependiendo del número que me diga. Por ejemplo, el punto P. Decimos menos 2 para X. Entonces yo voy a prolongar ese punto para arriba o para abajo, dependiendo de la Y. Yo me fijo en Y, es positiva, entonces voy a prolongar el menos 2
hasta llegar al 5. Y lo mismo en el 5 lo prolongo de modo que las dos líneas se unan y este punto en donde se cruzan las dos líneas va a ser mi punto P. Ahora el otro que sería G, si usted se fija la coordenada de G sería en 0. Entonces yo dice usted menos 5, pero ¿para dónde me voy? Para arriba o para abajo, pero es 0, entonces usted no se tiene que mover del eje. Quiere decir que aquí va a ser menos 5 para X y 0 para Y porque no tiene que elevar a ningún lado. Este sería mi punto G. Ahora el punto S que sería 1, menos 1. 1 para los positivos de Y, de X, perdón. Y menos 1 para los negativos de Y. Y este sería mi punto S. Entonces en el libro los primeros ejercicios que le da son de graficar puntos. Entonces usted solo tiene que tener espacio. Puede graficar todos los puntos que le dan ahí en un solo eje cartesiano, ¿va? Y lo hace en una página de papel y ahí le caben todos los puntos. No es necesario que haga un eje cartesiano por cada punto que grafica. Ahora, ¿qué otra cosa está ahí en el tema de coordenadas planas? Está graficar los puntos y también se da un repaso de la fórmula de la distancia. Distancia entre dos puntos. Entonces vamos a repasar distancia entre dos puntos. Ya sabemos que la distancia entre dos puntos está dada por una fórmula. Entonces decimos la distancia del punto 1 al punto 2 está dada por la fórmula que dice que es la raíz cuadrada de x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. Entonces esa es la fórmula para encontrar la distancia entre dos puntos. Vamos a hacer un ejemplo. Dice calcular la distancia del punto A, que sería el primer punto, tomémoslo como 7,7 y menos 3,4. El punto A, que sería 7,7, y el punto B, que sería menos 3,4. Entonces lo único que usted tiene que tener aquí es orden. Entonces ya sabemos que en un punto del plano cartesiano el primer número va a ser X, entonces este sería X1 y este sería Y1, y en el otro sería X2 y este sería Y2. Y solo sustituyen la forma. Entonces digo yo, la distancia del punto A al punto B, no le voy a poner estos dos porque ya me dice que este se llama A y este se llama B. Sería igual a la raíz cuadrada de X2, dice usted, ¿cuál es X2? Menos 3. Menos X1, que es 7 al cuadrado, más Y2, que sería 4, menos Y1, que sería 7 al cuadrado. Entonces la distancia de A a B, yo calculo entonces las operaciones básicas. Ahí dentro del paréntesis, aquí de estos dos los voy a sumar, pero como están elevados al cuadrado, el número me va a salir positivo, entonces sería 10 a la 2, que sería 100. Entonces tenemos 10 a la 2, que sería 100. Raíz de 100 más, ¿cuánto me sale ahí? 4 menos 7, ese que es menos 3, pero al elevarlo al cuadrado ya sé que es siempre un número positivo. Entonces tendríamos 9. La distancia que hay del punto A al punto B es 109, raíz de 109. Entonces aproximadamente en decimales decimos que es 10.44 centímetros, digamos, ¿no? Que fue lo que medimos con la luz. Entonces la distancia de ese punto al otro es una distancia, no necesariamente tiene que ir con los ejes, conforme a los ejes, ¿no? Puede ir inclinada, puede ir donde estén los puntos, y esa, si usted mide esa distancia, le daría esta cantidad, ¿va? Si usted hizo el plano cartesiano donde va a graficar exactamente con una escala igual, la distancia le va a salir igual, ¿va? La tiene que medir igual. Si usted hace una separación más grande que otra o mide en otras unidades, entonces no crea que le salga igual, va midiéndolo geométricamente. Entonces en este tipo de problemas también hay, si ustedes recuerdan el año pasado nosotros hacíamos con la fórmula de la distancia, comprobación, nos daban los vértices de 3 puntos
y comprobábamos si eran triángulos equiláteros, si eran triángulos isósceles, si eran triángulos rectángulos. Entonces vamos a hacer uno de esos para recordar los procedimientos. Recuerde que un triángulo isósceles es que tiene dos lados iguales. Un triángulo equilátero tiene los tres lados iguales, es decir, las tres distancias que usted mida le van a salir igual. Y el triángulo rectángulo que tiene una característica especial, ¿va? Y con el triángulo rectángulo hay que tener un cuidado especial porque de ahí comenzaremos a medir funciones trigonométricas en base a un triángulo rectángulo, que son muy especiales. ¿Qué característica tiene un triángulo rectángulo? Pues que se cumple el teorema de Pitágoras, que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Entonces usted tiene que sacar los tres lados, las tres distancias. Ya sabe que la distancia más larga, esa va a ser la hipotenusa, y la tiene que elevar al cuadrado para que sumado los otros dos lados al cuadrado le salga esa cantidad. Entonces ahí demuestra usted si es un triángulo rectángulo. Entonces vamos a hacer un ejemplo de eso, para recordar nada más. Entonces les quedaría, le van a dar otros 3 puntos. Y le dice que demuestre que esos puntos van a ser los vértices de un triángulo rectángulo. Entonces tenemos el punto 1 que sería 7,1. El punto 2 que sería menos 4,-1. Y el punto 3 que sería 4,5. Entonces ahí tenemos tres distancias. Distancia del punto 1 al punto 2. Distancia del punto 2 al punto 3. Y distancia del punto 3 al punto 4. Ahí me quedaría entonces, vamos a ver, raíz de x1, y1, x2, y2. x2 menos 4 menos 7 al cuadrado más menos 1 menos 1 al cuadrado. La siguiente me quedaría el siguiente me quedaría que x2, que sería 4, menos 4, sería más 4 al cuadrado, más y2, que sería 5, menos 1, que sería más 1 al cuadrado. Y el tercero que sería con mi punto 1 y el punto 3. Entonces tengo x1, y1, x2, y2. Entonces me quedaría x2, 4 menos x1, que sería 7 al cuadrado, más y2, que sería 5 menos 1 al cuadrado. Entonces aquí me daría, estos dos los voy a sumar porque son de signo igual, y me sale que sería 11, que sería 121, más 2 al cuadrado, que sería 4. Que sería raíz de 125. La segunda sería 8 más, 8 por 8, 64, más 6 por 6, 36. Ahí tendríamos entonces en la primera raíz que me daría raíz de 125. En la segunda me daría raíz de 100. Y en la tercera, a ver cuánto me da. Entonces tendríamos raíz de 4 menos 7, me sale menos 3. 3 por 3, 9, más 5 menos 1 me sale 4. Y 4 por 4, 16. Aquí me sale raíz de 25. Ahora, yo voy a escoger siempre el lado más largo como la hipotenusa, que en este caso sería esto. Entonces compruebo. Raíz de 125 al cuadrado, es decir, aplico el teorema de Pitágoras. H cuadrado es igual al cateto 1 al cuadrado más el cateto 2 al cuadrado. Hipotenusa, que es el lado más grande, lo elevo al cuadrado. Luego digo raíz de 100 al cuadrado más raíz de 25 al cuadrado. Por regla de los radicales, si están elevadas al cuadrado y son raíces cuadradas, yo voy a cancelar la raíz con el exponente. Entonces tendría 125, tiene que ser igual a 100 más 25, que es lo mismo. Entonces decimos, por lo tanto, es un triángulo rectángulo.
Bueno, ya me emocionaron los perros también. Voy a dejarlo hasta ahí y yo les indicaría los ejercicios que tienen que hacer. Nos vemos.